Hola, ¿cómo están, chicos? Primer curso de la media. Un gusto de estar hoy día viernes con ustedes acompañando el desarrollo de una clase más. Una clase más que interesante con las capacidades y los indicadores que la profe Ramona ya nos presenta enseguida. Profe, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, profe Nilsa? Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a todos los chicos del primer curso del bachillerato técnico y al segundo curso del bachillerato científico. Vamos a trabajar hoy, profe Nilsa, con un nuevo tema. Vamos a pasar un poquito ya lo que es leyes de Newton y que los chicos aprendieron súper bien. Excelente. Y hoy vamos a ver trabajo mecánico. Así que, como siempre hacemos con el profe Francisco, que hoy no nos está acompañando, y le mandamos un saludo a él. Vamos a empezar con la capacidad de esta vez. Nuestra capacidad dice: resuelve problemas sobre energía. Y los indicadores que vamos a trabajar en esta oportunidad son los siguientes. Interpreta el concepto de trabajo mecánico, reconoce las unidades de medida de trabajo mecánico, identifica los tipos de trabajo mecánico y aplica las ecuaciones de trabajo mecánico en la resolución de problemas. Bueno, para empezar a trabajar con esta parte, ¿por qué dijimos al inicio analiza lo que es la energía? Porque vamos a empezar a trabajar con todo lo referente al trabajo mecánico. En física, trabajo no es lo mismo que nosotros conocemos de forma gramatical. El trabajo es un poquitito diferente aquí en física, así que vamos a ver a qué se refiere con trabajo. Bueno, se define trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento que va a producir esa fuerza sobre el cuerpo. Como vemos acá, el trabajo se simboliza en algunos libros con la W que vemos acá en mayúscula, o si no, también le simbolizan con un símbolo que se llama tau, que enseguida les voy a mostrar en la pizarra. Y como vemos, nosotros tenemos aquí fuerza por el desplazamiento, o sea, el trabajo tiene que tener en cuenta que para poder resolver y para poder hallar ese valor de trabajo necesitamos tener un punto inicial, un punto final para poder hallar lo que sería todo el desplazamiento. Entonces, veamos ahora una parte más. ¿Por qué hablamos también de trabajo mecánico con un ángulo? Bueno, como ven aquí, tenemos fuerza por el desplazamiento por lo que sería el coseno del ángulo. ¿Pero a qué ángulo se refiere en esta ecuación? Sería el ángulo que toma la fuerza con respecto a la horizontal. Si mi cuerpo se mueve sobre esta horizontal y yo hago un trabajo de esta manera, entonces mi trabajo no tiene el mismo sentido que el desplazamiento. No tiene la misma dirección, es decir, no tiene el mismo ángulo. Por eso es que se toma aquí un ángulo distinto. Y vamos a hablar entonces del coseno de el ángulo que tiene, lo que sería la fuerza aplicada con el desplazamiento. Como en la ecuación anterior vimos, era fuerza por distancia, y ahí solamente se utiliza esa ecuación cuando nosotros tenemos un desplazamiento y una fuerza con la misma dirección y el mismo sentido. Ahora, nos dice que su unidad de medida en el sistema internacional es el joules, y vamos a ir viendo eso, porque joules es newton por metro, que sería fuerza por distancia. Entonces, de esa manera se denomina en física la unidad de medida. Newton por metro se denomina joules. Y vamos a ver ahora los tipos de trabajo mecánico. Y tenemos varios tipos. Todo esto ustedes van a encontrar en sus planes que sus profes ya les pasaron esta mañana. Uno de ellos es el trabajo motor, por ejemplo, que nos dice que es un trabajo positivo. En cambio, el trabajo resistente es un trabajo negativo. Eso yo creo que vamos a aprenderlo mucho mejor resolviendo los ejercicios enseguida. Y también tenemos el trabajo nulo. ¿Cuándo se da un trabajo nulo? Bueno, con nuestro profe de matemática habremos aprendido hace poquito que el coseno de un ángulo de 90 grados es 0, ¿verdad? Bueno, el coseno de 90 grados es 0. Y por eso es que se dice que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento tenemos un trabajo nulo. Ahora, vamos a nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, suponiendo que se dispone una máquina para mover un objeto capaz de aplicar una fuerza constante de 100 newton a una caja cargada de libros, calcular, en primer lugar, el trabajo máximo capaz de desarrollar la máquina cuando desplaza la caja 5 metros en sentido horizontal. Y en el punto B, el trabajo máximo
cuando desplaza la caja 5 metros, cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. Bueno, vemos aquí tenemos los datos que son de 100 newton la fuerza, también nos da el desplazamiento de 5 metros y nos dice que el ángulo tiene que ser de 60 grados en uno de los casos con respecto al desplazamiento. Entonces, vamos a ir haciendo por partes y vamos a ir viendo cómo aplicar. Muy bien. Les puse aquí en el punto A, por ejemplo, fuerza por distancia nada más. ¿Por qué? Porque ahí solamente tenemos una fuerza en el mismo sentido y dirección que el desplazamiento. Y en el otro tenemos ya un ángulo. Entonces ahí tenemos que acostumbrarnos a utilizar por coseno de ese ángulo. Además, podemos también generalizar, es decir, podemos solamente utilizar esta ecuación, ya que sabemos que el coseno de 0 grados siempre es 1. Entonces eso no afectaría nuestros cálculos. Bueno, y ahí ya tenemos reemplazando cada uno de los valores y vamos a obtener los distintos valores del trabajo. Como vemos aquí, 500 joules de trabajo cuando la fuerza y el desplazamiento tienen misma dirección y sentido, y 250 joules cuando tienen un ángulo de 60 grados entre sí. Ahora, vamos a un segundo ejemplo. Profe Nilsa, vamos a utilizar la pizarra ahora para Adelante, este segundo profe. ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar ahora con este segundo ejemplo donde nos pide hallar lo que sería el trabajo, teniendo en cuenta que vamos a tener unos ángulos distintos aquí. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en nuestros cuadernos? Bueno, en primer lugar me dice que yo tengo aquí un ángulo 1 de 30 grados, es decir, nuestro desplazamiento y nuestra fuerza forman un ángulo de 30 grados. Entonces aquí más o menos vamos a indicar una fuerza que le va a empujar a la masa de esta manera, aproximadamente 30 grados. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la horizontal, es decir, aquí estarían mis 30 grados. Bueno, con el uso de sus calculadoras, que de seguro todos ya tienen y ya saben utilizarlas súper bien porque estábamos trabajando bastante con esto, vamos a hacer lo siguiente. Directamente escribimos trabajo 1, voy a llamarle así ya que le llamé ángulo 1. Va a ser nuestra fuerza que nos dice el ejercicio, que es igual a 200 newton, y nuestro desplazamiento, que es de 8 metros. Entonces sería la fuerza de 200 por un desplazamiento de 8 metros por el coseno de ¿qué ángulo? En primer lugar, de 30 grados. Ese sería el primer punto. Y entonces en la calculadora de una vez ya podemos cargar esto y decimos 200 por 8 por el coseno de 30 grados. Y ahí vamos a tener 1385,64 joules de trabajo. Y así tenemos que ir haciendo sucesivamente esto. Voy a hacer uno más con ustedes para mostrarles. Por ejemplo, el ángulo número 3 que me dice 90 grados. Entonces, 90 grados, ¿dónde sería? Sería aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un ángulo recto con respecto a mi desplazamiento. Bueno, y ahora este sería mi trabajo 3. 200 por 8 por el coseno de 90 grados. Y matemáticamente coseno de 90, ¿cuánto es? El coseno de 90 grados es 0. Por eso es que aquí 200 por 8 por coseno de 90 me va a dar un trabajo nulo. Va a ser 0 joules. Y un último valor. Vamos a utilizar ahora el de 180 grados. Es decir, aquí voy a tener un ángulo de 180 grados con respecto a mi desplazamiento. ¿Por qué? Porque mi desplazamiento era de esta manera. Y mi vector está formando un ángulo de esta forma. Entonces, aquí yo voy a decir, trabajo 5 va a ser 200 por 8 por el coseno de 180. Y de esta manera nosotros vamos a calcular nuevamente y ahí vamos a ver algo un poquito diferente a lo que ya hicimos, que sería entonces por 8 por el coseno de 180 me daría menos 1600 joules. Y lo que va a quedar pendiente para ustedes en este ejercicio va a ser determinar si el trabajo es motor, si es resistente, si es nulo, cuál de ellos. Entonces, eso quiero que ustedes lo anoten también en sus cuadernos. Profe Nilsa, tenemos un siguiente ejercicio, ¿verdad? Para los chicos.
Ejemplo 3. Exactamente, ahí tenemos un tercer ejemplo y esto lo vamos a ir haciendo de forma rapidísima. El tercer ejemplo dice, haya el trabajo efectuado por la fuerza que se muestra en el gráfico. Bueno, cuando ustedes tengan un gráfico como están viendo ahora en la pantalla, ven que ahí nosotros no sabemos ni qué figuras tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí vamos a agarrar unos colores o vamos a usar regla o vamos a usar cualquier tiza que tengamos en casa y vamos a ir pintando las figuras que reconocemos. Por ejemplo, si ustedes miran aquí en la pizarra, se nota que aquí nosotros tenemos varias figuras. Yo, por ejemplo, aquí puse un trapecio, aquí un triángulo, aquí otro triángulo y aquí un trapecio también, de esta manera distribuí. Y para poder resolver este ejercicio tenemos que aplicar las ecuaciones. Por ejemplo, para el trapecio tenemos que hallar el área. ¿Por qué? Porque en un gráfico el trabajo se mide como el área bajo la curva. Entonces yo tengo un gráfico de fuerza en función al desplazamiento que vemos acá, y si yo quiero saber el trabajo que se realiza, entonces tengo que medir siempre el área, y el área se mide teniendo en cuenta nuestras ecuaciones que nosotros ya conocemos, que sería para el trapecio base mayor más base menor sobre 2 por altura, base por altura sobre 2 para el triángulo y largo por ancho para el rectángulo. Entonces, aplicando todas esas ecuaciones, nosotros tenemos que hallar aquí el trabajo realizado por la fuerza. ¿Qué te parece, profe Nilsa, la clase de hoy? Brillante como explicás, sobre todo, profe. Me parece que queda muy significativo esto. Yo creo que va a ser mucho más significativo para vos si completás, si te ejercitas, porque física, así como matemática, depende mucho de ejercitarse. Entonces completamos ese circuito de significatividad enviándole tu tarea a tu profe. Recordá que todo suma en esta etapa para tu calificación. Nos vemos en una siguiente clase. Something said in the bed has been overdue, but I just got a little scared, 'cause I do when I look at you, and I've been thinking about you've been something unreal, but that's not how I feel. I'm not